¿Qué vio Buda al sentarse en silencio que la mayoría nunca observa? ¿Por qué algunas mentes aprenden a no reaccionar mientras otras se pierden en cada impulso? Tal vez la verdadera diferencia no esté en lo que sucede, sino en ese espacio mínimo donde decides si reaccionas o miras. Hay un momento, breve, casi imperceptible, entre lo que sucede y lo que haces con ello. Un espacio tan delgado que la mayoría de las veces ni siquiera sabes que existe. Y sin embargo, en ese fragmento de segundo, se decide todo. Tu estado emocional, tu claridad mental, la dirección de tu día, incluso la forma en que construyes tu realidad, porque la verdad incómoda es esta: no reaccionas a lo que pasa, reaccionas a lo que crees que significa lo que pasa. Y esa diferencia, tan sutil, tan ignorada, es la frontera entre vivir consciente o vivir en automático, entre ser dueño de tu mente o ser arrastrado por ella. La mayoría de las personas vive encerrada en un ciclo invisible. Alguien dice algo, y en décimas de segundo tu mente ya interpretó, ya juzgó, ya reaccionó, como si entre el estímulo y la respuesta no hubiera distancia alguna, como si fueran lo mismo, pero no lo son. Lo que sucede es neutral. Es tu sistema nervioso el que lo carga de significado, tu historia personal la que lo tiñe de amenaza o de alivio, tu memoria emocional la que decide si ese comentario es un ataque o una observación, si ese silencio es rechazo o simple pausa, y todo eso ocurre sin que lo notes, en el fondo de tu arquitectura mental, en los planos invisibles que construiste sin permiso consciente. Observar sin reaccionar no es reprimir, no es tragarse las emociones ni hacerse el indiferente. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que entre lo que percibes y lo que sientes hay un traductor interno, un intérprete automático que convierte datos en drama, que transforma información en identidad, que lee cada evento como si fuera un mensaje personal dirigido a ti. Y ese intérprete, esa voz interna que nunca se calla, funciona con un manual que nadie te enseñó a revisar, con reglas que heredaste, con miedos que ni siquiera son tuyos, con conclusiones que tomaste en la infancia y que ahora, décadas después, siguen dictando cómo interpretas cada mirada, cada palabra, cada silencio. Piensa en la última vez que alguien te ignoró, o eso creíste, porque quizá esa persona simplemente estaba distraída, quizá tenía la mente en otro lugar, quizá ni siquiera te vio, pero tu mente no esperó a confirmar nada. En un instante ya había construido toda una narrativa. No le importó. Hice algo mal. Siempre pasa lo mismo. Y con esa narrativa vino la emoción, la incomodidad, la tensión en el pecho, el impulso de reaccionar, de enviar un mensaje, de buscar validación, de construir una respuesta defensiva. Y todo eso, toda esa cadena de reacciones internas, nació de una interpretación, no de un hecho. Nació de lo que tu mente decidió que significaba ese momento, no de lo que realmente era. Ahora imagina que pudieras detenerte ahí, en ese instante previo, antes de que la interpretación se convierta en emoción, antes de que la emoción se convierta en impulso, antes de que el impulso se convierta en acción. Imagina que pudieras simplemente ver el proceso sin ser arrastrado por él, sin creerle ciegamente a la primera versión que tu mente te ofrece. Eso es observar sin reaccionar, y es uno de los actos más poderosos que puedes realizar, porque en ese espacio, en esa pausa consciente, recuperas algo que habías perdido sin saberlo: tu libertad. La mente está diseñada para predecir, para anticipar, para protegerte de amenazas que en la prehistoria eran reales, pero hoy, en un mundo donde las amenazas ya no son tigres sino opiniones, donde el peligro no es físico sino social, ese mismo mecanismo se volvió contra ti. Ahora tu cerebro interpreta un tono de voz como rechazo, una pausa en la conversación como incomodidad, una mirada esquiva como desaprobación, y reacciona con la misma urgencia con la que reaccionaría ante un depredador. Tu cuerpo se tensa, tu mente acelera, tu sistema nervioso entra en alerta, y todo porque alguien tardó un segundo más en responder tu mensaje, porque alguien no sonrió cuando esperabas que lo hiciera, porque algo no coincidió con el guión mental que tenías preparado. Y aquí está el problema. No puedes detener esa primera reacción. Es automática, es biológica, es el resultado de millones de años de evolución. Pero sí puedes aprender a no identificarte con ella, a no creer que esa primera interpretación es la verdad absoluta,
a no dejar que esa ola emocional te arrastre sin cuestionarla, porque la diferencia entre alguien que vive reactivo y alguien que vive consciente no está en lo que sienten, está en lo que hacen con lo que sienten, en si se detienen a observar o se lanzan a reaccionar, en sí, reconocen que esa interpretación es solo una posibilidad, o si la toman como un hecho incuestionable. Observar sin reaccionar es como pararse frente a un espejo y darte cuenta de que lo que ves no eres tú, es un reflejo, una proyección, una versión traducida de algo más profundo, y cuando entiendes eso, cuando logras ver la diferencia entre el evento y la interpretación del evento, algo cambia, no de forma dramática, no con luces ni revelaciones místicas, sino con una claridad silenciosa, con una calma que no depende de que las cosas salgan bien, con una estabilidad que no se tambalea cada vez que alguien dice algo inesperado o cada vez que la vida no coincide con tus expectativas. Pero esto no es fácil, porque la mente tiene una estrategia muy eficaz para mantenerte enganchado. Te hace creer que tus pensamientos son tú, que tus emociones son la realidad, que tus interpretaciones son objetivas. Y así, sin darte cuenta, terminas defendiendo tus propias jaulas mentales como si fueran tu identidad, terminas peleando por tener razón en algo que solo existe en tu cabeza, terminas sufriendo por historias que tú mismo escribiste, sin saber que eras el autor, y lo más curioso es que defiendes esas historias con más ferocidad que la que usarías para defender algo verdaderamente valioso. Porque en algún nivel profundo, inconsciente, tu mente cree que esas narrativas son tu supervivencia, que si las sueltas, si las cuestionas, si dejas de creerlas, algo esencial en ti se desmoronará. Y lo fascinante, lo verdaderamente revelador, es que una vez que empiezas a observar sin reaccionar, empiezas a notar patrones. Te das cuenta de que tu mente repite las mismas interpretaciones una y otra vez, que ante situaciones diferentes, aplica las mismas conclusiones, que tiene un repertorio limitado de respuestas emocionales y las usa en bucle, como si tuviera un manual viejo, desactualizado, pero que sigue consultando con devoción religiosa. Te das cuenta de que muchas de tus reacciones no son tuyas, son heredadas, aprendidas, condicionadas, son ecos de voces que escuchaste en la infancia, son creencias que nunca elegiste, pero que aceptaste como propias, son miedos que pertenecieron a otros y que ahora cargas como si fueran tu responsabilidad. Observar sin reaccionar te permite ver todo eso, no para juzgarlo, no para cambiarlo a la fuerza, sino simplemente para verlo. Y en ese ver hay una transformación, porque cuando algo sale de la oscuridad y entra en la luz de tu conciencia, pierde parte de su poder, ya no te controla de la misma manera, ya no te arrastra con la misma fuerza, porque ahora sabes que está ahí, ahora puedes elegir si le crees o no, si le sigues el juego, o si simplemente lo observas pasar, como quien observa nubes en el cielo sin necesidad de aferrarse a ninguna. Esto no significa que dejes de sentir, no significa que te vuelvas frío o indiferente, significa que dejas de ser esclavo de cada fluctuación emocional, que dejas de creer que tu paz depende de que todo salga como esperas, que dejas de entregar el control de tu estado interno a factores externos, a lo que otros dicen, a lo que otros hacen, a lo que otros piensan de ti. Porque cuando observas sin reaccionar, te das cuenta de que nada de eso tiene el poder que creías. Te das cuenta de que la mayor parte de tu sufrimiento no viene de lo que sucede, viene de lo que exiges que suceda, de la diferencia entre lo que es y lo que crees que debería ser. Y quizá, lo más liberador de todo, es que observar sin reaccionar te devuelve el presente. Porque cuando reaccionas automáticamente, cuando te dejas llevar por la interpretación sin cuestionarla, no estás en el ahora, estás en el pasado, repitiendo viejas heridas, reviviendo viejos miedos, proyectando viejas conclusiones sobre situaciones nuevas, o estás en el futuro, anticipando desastres, imaginando consecuencias, construyendo escenarios catastróficos que quizá nunca ocurran. Pero el presente, el único lugar donde realmente existe la vida, ese se te escapa, porque estás demasiado ocupado luchando contra lo que tu mente dice que está pasando, en lugar de ver lo que realmente está pasando. Observar sin reaccionar es un acto de honestidad radical. Es admitir que no sabes tanto como crees, que tus interpretaciones no son hechos, que tu versión de la historia no es la única posible, y esa humildad
Esa disposición a cuestionar tu propia narrativa es lo que abre la puerta a algo más profundo, a una forma de estar en el mundo que no depende de controlar cada variable, de tener siempre la razón, de que todo salga perfecto, sino de poder sostener la incertidumbre sin colapsar, de poder estar presente incluso cuando las cosas son incómodas, de poder observar tu propia mente sin ser devorado por ella. Y aquí está la paradoja: cuanto más observas sin reaccionar, menos necesitas hacerlo, porque la reactividad se alimenta de resistencia, se alimenta de la lucha interna, del rechazo a lo que es, pero cuando observas sin juzgar, sin empujar, sin tratar de cambiar lo que sientes, algo en ti se relaja, algo en ti suelta, y descubres que muchas de esas emociones que parecían insoportables, muchos de esos pensamientos que parecían tan reales, en realidad eran como olas, venían, alcanzaban su punto máximo, y se iban. Si tú no te aferrabas a ellas, si tú no las convertías en historias interminables. La clave está en entender que tu mente no es tu enemiga, simplemente está haciendo lo que fue programada para hacer: protegerte, mantenerte a salvo, anticipar amenazas, pero su sistema de alarma está calibrado para un mundo que ya no existe, un mundo donde el rechazo social significaba muerte, donde un error podía costarte la vida, donde la incertidumbre era sinónimo de peligro inmediato, y por eso reacciona de forma tan desproporcionada ante situaciones que, objetivamente, no ponen en riesgo tu supervivencia, pero que tu sistema nervioso interpreta como si lo hicieran. Cuando logras observar sin reaccionar, empiezas a distinguir entre peligro real y peligro imaginado, entre amenaza objetiva y amenaza interpretada, y esa distinción, tan simple en teoría, tan difícil en la práctica, cambia por completo tu relación con la vida, porque dejas de vivir en estado de alerta permanente, dejas de gastar tu energía emocional en batallas que solo existen en tu mente, dejas de responder con la misma intensidad a un correo mal redactado que a una verdadera crisis, y empiezas a desarrollar algo que pocas personas tienen: discernimiento emocional. El discernimiento emocional no es lo mismo que el control emocional. No se trata de dominar lo que sientes. Se trata de comprender de dónde viene lo que sientes, de reconocer que tus emociones no son mensajeras infalibles de la realidad, sino señales de tu sistema interno que pueden estar basadas en información incompleta, en suposiciones incorrectas, en patrones antiguos que ya no son útiles. Y cuando entiendes eso, cuando observas tus emociones con curiosidad en lugar de con obediencia ciega, algo se transforma. No desaparecen las emociones, no dejas de sentir, pero dejas de ser gobernado por ellas. Piensa en cuántas decisiones has tomado desde la reactividad, cuántas palabras has dicho en el calor del momento que después lamentaste, cuántas relaciones has dañado porque tu necesidad de tener razón fue más fuerte que tu capacidad de observar lo que realmente estaba pasando, cuántas oportunidades has perdido, porque tu mente interpretó una situación neutral como una amenaza y te hizo huir antes de tiempo. ¿Cuántas veces has creado problemas donde no los había, simplemente porque no pudiste detenerte a observar sin reaccionar? Y no se trata de culparte, no se trata de flagelarte por no haber sabido antes. Se trata de reconocer que todos vivimos gran parte de nuestras vidas en piloto automático, respondiendo desde programas antiguos, desde creencias no examinadas, desde miedos heredados, y que el simple hecho de darte cuenta de eso, el simple acto de observarlo sin juzgarlo, ya es un paso gigantesco hacia algo diferente, hacia una forma de vivir que no depende de que el mundo exterior coopere con tus expectativas, sino de tu capacidad de estar presente con lo que sea que esté sucediendo. Observar sin reaccionar también significa soltar la adicción a la narrativa, porque la mente ama las historias, ama convertir cada evento en un capítulo de un drama personal, ama encontrar patrones donde quizá no los hay, ama confirmar sus propias creencias aunque la evidencia diga lo contrario, y así construyes una versión de ti mismo, una versión del mundo, una versión de los demás, que es tan limitada, tan reducida, tan distorsionada, que terminas viviendo en una realidad paralela, una realidad donde tus interpretaciones son más reales que los hechos, donde tus pensamientos tienen más peso que la experiencia directa, donde tus juicios son más importantes que tu capacidad de asombro. Y cuando observas sin reaccionar, cuando te permites ese espacio de pausa, de silencio interno,
de no saber, empiezas a notar cuánta energía gastas en mantener esas narrativas, cuánto esfuerzo requiere sostener esa versión de la realidad que tu mente insiste en defender. Y te das cuenta de que puedes soltar, no porque tengas que, no porque sea lo correcto, sino porque simplemente ves que no es necesario. Ves que la vida sigue fluyendo con o sin tus interpretaciones, que la realidad no necesita tu aprobación para existir, que las personas no necesitan encajar en tus categorías mentales para ser válidas. Hay algo profundamente liberador en darte cuenta de que la mayoría de tus batallas internas son contra enemigos imaginarios, que la mayoría de tus preocupaciones son proyecciones de un futuro que nunca llegará tal como lo imaginas, que la mayoría de tus resentimientos son contraversiones distorsionadas de personas que quizá nunca pensaron lo que tú crees que pensaron, que nunca quisieron decir lo que tú decidiste que dijeron, que nunca tuvieron las intenciones que tu mente les atribuyó. Y cuando observas todo eso sin reaccionar, cuando simplemente lo ves tal como es, un proceso mental automático que intenta protegerte, pero que en realidad te mantiene prisionero, algo se abre, un espacio de respiro, de silencio, de posibilidad. Observar sin reaccionar te enseña que no tienes que participar en cada pensamiento que cruza tu mente, que no tienes que tomar partido en cada conflicto interno, que no tienes que responder a cada impulso, que puedes simplemente estar ahí, presente, consciente, sin necesidad de hacer nada más. Y esa es quizá la lección más difícil de aprender en una cultura que te enseña que siempre debes estar haciendo algo, que siempre debes estar produciendo, que siempre debes tener una respuesta, que siempre debes estar en control. Pero la verdad es que hay un poder inmenso en no hacer nada, en simplemente observar, en permitir que las cosas sean como son, sin tu intervención constante. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, cuando aprendes a observar sin reaccionar no como una técnica que aplicas de vez en cuando, sino como una forma de ser que cultivas momento a momento, descubres que tu relación con todo cambia, con las personas, con las circunstancias, contigo mismo, porque ya no necesitas que el mundo sea de cierta manera para que tú estés bien, ya no necesitas que los demás se comporten según tus expectativas para mantener tu paz, ya no necesitas tener todas las respuestas para sentirte seguro. Y esa independencia emocional, esa capacidad de estar bien incluso cuando las cosas no están bien, es lo más cercano a la libertad real que puedes experimentar. Entonces, la próxima vez que sientas esa urgencia de reaccionar, esa presión en el pecho, ese impulso de responder, de defenderte, de corregir, de explicar, detente un segundo, solo un segundo, y observa. Observa qué está pasando en tu mente, qué interpretación se activó, qué creencia se disparó, qué miedo ancestral está dictando tu respuesta. Y en ese observar, en esa pausa consciente, quizá descubras que no necesitas hacer nada, que la urgencia era falsa, que la amenaza era imaginaria, que puedes estar presente sin estar en guerra, que puedes sentir sin ser arrastrado, que puedes observar, sin reaccionar. Y en ese simple acto, tan sutil, tan silencioso, recuperas algo que creías perdido, tu capacidad de elegir, tu libertad de ser, tu paz interna, no como un destino final, sino como un espacio disponible en cada instante, si decides habitarlo, porque al final, observar sin reaccionar no es una técnica que dominas, es una forma de relacionarte contigo mismo, con los demás, con la vida. Una forma que reconoce que entre lo que sucede y lo que haces con ello, siempre hay un espacio, y en ese espacio, por pequeño que sea, vive tu libertad. Y quizá, solo quizá, en ese espacio también vive la posibilidad de una vida que no se construye desde la reacción, sino desde la presencia, no desde el miedo, sino desde la conciencia, no desde el ruido, sino desde el silencio que permite escuchar lo que realmente importa.